Buenas tardes. Vamos a describir algunos de los chequeos que realiza el compilador de Java que restringen el nivel de polimorfismo. Comencemos analizando cuál es la función del compilador. Un compilador es un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. El programa que nosotros escribimos se llama código fuente. El compilador de algunos lenguajes traduce a lo que llamamos lenguaje máquina. En la materia organización de computadora van a conocer el lenguaje máquina. El compilador de Java no traduce directamente al lenguaje máquina, sino que la traducción se hace en dos pasadas. En la primera pasada se traduce a lo que llamamos bytecode. Antes de traducir, Java analiza el código fuente y realiza algunos chequeos. Por ejemplo, que cada instrucción termine con un punto y coma, que toda variable se declare antes de ser usada y que se use de manera consistente con su tipo. Aunque el compilador no puede asegurarnos que el sistema va a funcionar correctamente, nos previene de muchos errores. Hemos mencionado antes que nos interesa desarrollar software eficiente, correcto, legible, entre otras cualidades. Nos interesa también desarrollar software robusto. Esta es otra de las características que inciden en la calidad de un sistema, su capacidad para comportarse adecuadamente en entornos dinámicos e imprevisibles. El chequeo de tipos de Java restringe el nivel de polimorfismo justamente para favorecer el desarrollo de sistemas de software robustos. Retomemos una vez más el caso de la fábrica que utiliza robots. La clase robot se especializa en 3 clases derivadas. Agregamos una clase adicional que especializa a coach. Todos los robots pueden caminar. Solo en las instancias de coach y de sus clases derivadas pueden asistir a un operario. Los expertos, además, pueden grabar. Solo en las instancias de Factory Keeper tienen la habilidad de limpiar. Los ecorobots consumen menos energía al caminar. La clase ecorobot redefine el método caminar definido en la clase robot. El método caminar de la clase robot queda derogado para las instancias de ecorobot. Declaramos una variable R de tipo clase robot. Llamamos tipo estático al tipo de la variable. Creamos ahora un objeto de clase coach y lo ligamos a la variable R. Llamamos tipo dinámico al tipo del objeto. El compilador de Java restringe los tipos dinámicos de acuerdo al tipo estático de la variable. En este ejemplo, el tipo estático es robot, el tipo dinámico es coach. Si el tipo estático de una variable es robot, Java permite que el tipo dinámico sea robot o cualquiera de sus clases descendientes. En Java no podríamos crear un objeto de clase fantasma y ligarlo a una variable de clase robot, por ejemplo. Si el tipo estático de R1 y R2 es coach, R1 y R2 pueden estar ligadas a un objeto de clase coach o un objeto de clase experto. La relación de herencia nos asegura que un objeto de clase experto es también una instancia de la clase coach. Si el tipo estático de R1 y R2 es coach, R1 no puede quedar ligada a un objeto de clase robot, porque no todo robot tiene los atributos ni brinda los servicios de un objeto de clase coach. Por supuesto, R2 tampoco puede quedar ligado a un objeto de clase Factory Keeper. En ambos casos,
el compilador reporta un error. El compilador también reporta un error si se intenta asignar un objeto ligado a una variable de clase robot a una variable con tipo estático coach. El compilador de Java no conoce el tipo dinámico de R1. En este ejemplo es coach, pero podría haber sido robot o factory keeper, porque R1 puede referenciar a un objeto de clase robot o de cualquiera de sus clases derivadas. De modo que así como no podemos crear un objeto de clase robot y asignarlo a la variable R2, que tiene tipo estático coach, tampoco podemos asignarle a R2 el valor de R1. El tipo estático de una variable determina el conjunto de tipos dinámicos que pueden quedar ligados. Java restringe entonces el nivel de polimorfismo porque no toda asignación polimórfica va a ser válida. Como veremos a continuación, el tipo estático de una variable también determina los mensajes que un objeto puede recibir. Declaramos nuevamente una variable R de tipo estático robot. Es una variable polimórfica. Puede quedar asociada a un objeto de clase robot o de cualquiera de sus clases derivadas. Creamos un objeto de clase robot y le enviamos el mensaje caminar. Se ejecuta el método definido en la clase robot. Si creamos un objeto de clase coach y lo ligamos a la variable R, enviamos luego el mensaje caminar al objeto ligado a R, también se ejecuta el método definido en la clase robot. Lo mismo ocurre si el tipo dinámico de R es experto. Cuando R reciba el mensaje caminar, se ejecuta el método definido en la clase robot. Si en cambio el tipo dinámico de R es ecorobot, cuando el objeto ligado a la variable R reciba el mensaje caminar, se ejecuta el método redefinido en la clase ecorobot, porque la ligadura es dinámica. El compilador de Java no sabe qué método se va a ligar en ejecución, pero sí sabe que va a existir un método caminar porque R es de clase robot y todos los robots, de una forma u otra, saben caminar. Consideremos ahora que R tiene tipo estático robot y tipo dinámico coach. Cuando el compilador realiza el chequeo de tipos, reporta un error. Un objeto ligado a una variable de tipo robot solo puede recibir los mensajes que corresponden a servicios provistos por la clase robot. El tipo estático de la variable determina los mensajes que el objeto puede recibir. Decimos que Java limita el nivel de polimorfismo porque aunque la ligadura es dinámica, el chequeo es estático, de modo que el compilador impone algunas restricciones que evitan errores en ejecución. El compilador utiliza entonces el tipo estático para establecer chequeos. El tipo dinámico de la variable, es decir, el tipo del objeto en ejecución, determina la ligadura entre un mensaje y un método. Como muchos de los temas que hemos desarrollado, comprender la relación entre polimorfismo, vinculación dinámica y chequeos de tipos va a demandar la lectura de los apuntes y realizar los trabajos prácticos. No es lo mismo entender los trabajos prácticos hechos por un compañero que realizarlos nosotros mismos. Les recomendamos que planifiquen sus actividades para que no se concentren todas estas tareas en unos pocos días antes del parcial. Es importante avanzar progresivamente para que los conocimientos se integren y consoliden.